Buenos días, Victoria. Hola. Un placer encontrarme contigo después de tantos años Sí, y ver que tu maestría, tu oficio, tu arte, no es que solamente se incrementa, sino que se crea cada vez con más belleza, con más humanidad. casi nada. Y, a- eh, y esto parece como si lo hubieras estado haciendo toda la vida, pero yo sé que en un momento clave Sí, tuviste que tomar una decisión sí, y encontrarte cara a sí, cara sí, sí. con muchas negaciones, pero sin embargo cara a cara con la narración oral. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué decidiste entrar en el mundo de la narración oral? Bueno, yo en realidad venía del mundo del canto. Tuve en la vida un problema grande con la vista y en un momento determinado decidí que lo que tenía realmente bien era la voz. O sea, porque yo me sentía con un ojito más pequeño que el otro, me sentía como... Ahora me miro las fotos y estaba bellísima, pero yo me veía como un patito feo, ¿no? Entonces era... Y, y, y decidí empezar en la voz, decía yo, a ver qué hago. Y me acuerdo que me fui quise hacer doblaje. Decía yo, doblaje, que no me vean. Antes lo que son las cosas. Entonces, estaba entonces en Zaragoza y vi a los de la sala Arbolé, que entonces empezaban también, y ellos los vi haciendo títeres y cosas para mí, y digo, eso, que no se me vea. Y dije, yo doblaje. Pero después, claro, hay que tener un ojo en la pantalla, otro en el atril, y para mí era imposible. Yo digo que tengo medio ojo, entonces estoy perdida. Y ya, bueno, nada, por ahí nada. Pero luego fui con un profesor de voz, de esos que no me examinaron, que eso era magnífico, porque yo venía de muchos exámenes, soy de una época, nací en el 53, época de cuando se quitó la cartilla de racionamiento, que digo yo, y de Zamora, y entonces, claro, era todo como, ¿sabes? Como todo un mundo. Y claro, yo soy de esas épocas y uno lleva ese bagaje de donde es. Este profesor me escuchó, yo no quería, y como él no me examinó de nada, ahí fui. Y la primera entrevista dijo, ala, pues mañana empezamos. Y a los 3 días, o sea, nada, me hizo unas pruebas y dijo, es que tú tienes una voz de natura. Digo, ¿y eso qué es? Que sirve para cantar, digo, anda. Y él al poco tiempo de darme clases montó un grupo de polifonía renacentista y allí estuve 10 años. Pero yo, claro, ya tenía 38 para 39 cuando empecé, ya era, ¿no? Y yo decía, yo tengo que no solo quedar a estudiar, sino hacer prácticas, porque yo necesito ya practicar. Y siempre cuando estás en un grupo de coro, pues éramos 30 y pico, y que estás con las partituras delante y no te tapas, te escondes. Y de repente fue una cosa curiosa que fui un día a la Sala Cuarta Pared de Madrid a ver una obra de teatro. Y también estaban empezando ellos. Todo me había empezado en esa época de mucha gente que empezaba. Y el único foco que tenían por ahí se les estropeó y dijo, uy, pero bueno, hombre, digo, nada, pero hay cuentos fuera, ¿no? En el vestíbulo hay una sesión de cuentos, de narración y tal. Digo, ¿y eso qué es? Y ahí estaba Magdalena Lavarga, acababa de llegar de Canaria ella, pero acaba de venir de Venezuela y traía todo aquel mundo que tenía Ventina bueno, no veas, me fascinó. Dije, ¡jo! Para yo hacer las prácticas, ¡qué maravilla! ¿No? Ay, venga. Y me apunté con ella un año, que ya nos hacen talleres así de un año, pero un año todos los lunes, y luego teníamos clases de voz aparte un viernes al mes. O sea, era impresionante aquello. Y un año estuvimos, y después de ahí mi grupo, hicimos un grupo de la gente que fuimos los más afines y nos fuimos al retiro a contar al aire libre, que es lo suyo, esa es la escuela, pero no nos quedamos en la parte de arriba donde el público, no, en donde el palacio de que está abajo, hay una rotonda, unos patitos, y allí la gente tiene que ir expresamente a vernos, ¿sabes? Y allí nos juntamos con otro grupo que se llamaba el Círculo del Cuento Chino, y que también había músicos, actores, de todo. Nos juntamos todos y era una maravilla. Había veces que empezamos 6 de la tarde, en el verano era ya, y llegaban las 9 de la noche y había veces que la gente no se había ido. Fíjate a qué nivel. Y aparte eso se fue juntando una cantidad de gente
de lo más variopinto, ¿sabes? Y éramos un grupo maravilloso. Estuvimos todo un verano, 3 meses o así, y al año siguiente como que repetimos, ya no duró tanto, pero es que luego ya pasamos a muchas cosas, a los pubs, al círculo. El círculo nos dio una oportunidad de 3 días de cuentos, el Círculo de Bellas Artes, salimos hasta en el periódico. Eso nos fue haciendo, yo como sabes que me gusta mucho la fotografía y todo, pues yo ahí empecé a hacer fotos para todos lados, y luego hacer un dossier e ir por los pubs. Hacemos esto. Íbamos con todo con alfileres. Tú te aprendías el cuento para ese domingo. Era todo con alfileres. Pero era una maravilla, era un entusiasmo, unas ganas que teníamos. Y todo era tan vistoso, variopinto. Nunca sabías cada domingo qué iba a pasar. Dependía de lo que sucediera. De que había veces que venían, nos bailaban claqué, otros. O sea, había todo era variopinto. Aquello fue una escuela maravillosa. Y sobre todo, lo que yo aprendía en clase, llevarlo a la realidad. Y yo luego dije, me acuerdo que había un fotógrafo, Agustín, que nos hacía unas fotos maravillosas, muy buenas. Y yo dije, mira, dame de todos los que estamos por aquí. Me gasté un potosí en fotos así grandes, bien bonitas. Dije, porque yo ya lo dejo. ¿Qué lo dejo? El círculo nos metió dije, ya no lo dejo. Hice el dossier y ala. O sea, y fue empezar así. Madrid, además, en esa época era, ¿sabes? Teníamos varios pubs, lunes, martes, miércoles, todos los días teníamos varios pubs. Empezamos ya ahí. Fue rodado. Yo diría que fue rodado. Es cuando caes en el sitio justo, en el momento preciso. Diría yo, fíjate, esto nunca lo he contado así, pero es verdad. Caímos y además éramos tanta gente, pero además variapinta, de una manera, o sea que yo fue un entusiasmo y claro, de repente me encuentro en un grupo de polifonía, a la vez siguiendo con clases de canto, porque yo ya empecé en canto, ¿no? A ir con pianista ya, repertorio, o sea, yo iba muy, ¿no? En todo a la vez, venga. Pero es que tenías tiempo para todo. Empecé a aprender a tocar la guitarra, luego piano, luego solfeo, luego todo lo empezaba, porque luego a mí me sucede una cosa, y es que ahí me vio Ana Herreros, la Anita me vio ahí, no nos conocíamos de nada, por supuesto, ella de León, yo de Zamora, y ya mucho más joven que yo, y me dijo, yo no te conozco de nada, pero es que se te ve que los tuyos son los romances. Digo, ¿qué? Otra sorpresa más, porque yo vi que los romances, pues eso era una cosa que yo tenía de niña, hasta 16, adolescente y tal, que nos fuimos ya para Zamora, por los pueblos de Zamora, ¿sabes? Yo aprendí a cantar romances en la calle, mi abuela nos cantaba romances, que el romancero formaba parte de nuestra vida, cantábamos, recitábamos, todo era, no juegos, ¿sabes? Era todo. Entonces yo nunca le di. Cuando ella lo dijo, digo, ¿qué? Yo hacía cuentos de Guy de Maupassant. Unas cosas de los prusianos terribles y unas... Bueno, y luego algún cuento popular, pero que nunca se me pasó por la mente, jamás. Y fíjate hasta qué punto no se me pasó por la mente, que esto te lo voy a contar como anécdota. Hace un par de años o 3, un poco antes del COVID, como 3 años, hace 4 ahora ya, en Madrid, como ahora estoy tan inmerso otra vez en el teatro, que con ello empecé con 17 y luego me volví a sumergir en él, y había una amiga muy querida que hace cursos y tal para señoras mayores, y había una bailarina que ya tenía como 30 o así, entonces quería hacer un curso especial ella, ya para meterse en la enseñanza, pero para llegar a ese curso le exigían hacer prácticas en muchos sitios, y fue a parar al grupo de esta amiga. Y esta amiga me dice, Victoria, ven, grábame, no sé qué, que luego me piden dosieres. Allí fui yo, y veo a esta mujer alta, maravillosa, cómo bailaba. Y yo, porque uno siempre dice, y yo no bailo así, y yo esto no lo hago así, siempre nos sentamos, ¿no? Entonces, y claro, cuando ya terminamos le pregunto, digo, uy, ¿y tú cuánto tiempo llevas haciendo esto? Y dice, pues desde los 4 años, mi madre vio que tenía actitudes y me metió en una academia. Digo, ay, y me fui para casa toda hundida, porque dije, y yo empecé con 39, y luego al día siguiente me dice la almohada, pero Victoria, ¿tú con qué empezaste? Con 1 o 2, o sea, en cuanto empezaste a andar,
tu madre dijo, para la calle. Entonces empecé a escuchar a todos como, y yo tenía que saltar como los demás, y yo tenía que hacer como los demás, y luego mi abuela que nos cantaba, pero pues, yo la aprendí en la calle. Pero no te das cuenta. Pero fíjate que te estoy hablando hace 3 o 4 años. Me fui un día para casa, digo, pero ¿cómo puedo yo empezar con 39? ¿Sabes? O sea, digo, pero estoy tonta. ¿Tú cuándo empezaste? Ay, jamón, qué vida esta. Entonces, ¿qué me ha servido a mí? Primero de nada, me sirvió, porque yo como tenía el problema de la vista, tenía ese, ¿sabes? Y de repente, me acuerdo un día, fíjate, esto no lo he contado nunca, fíjate, me ha venido a la mente ahora, en la travesía, que tenemos un lugar que era la travesía, que era precioso. Me acuerdo, Carolina Rueda había ido al norte, allá por Bilbao, andaba contando en esas giras que hace ella, y perdió el tren. Y me llamó como a las 2 de la tarde. Victoria, que perdió el tren. Estoy en la travesía, vete, sustitúyeme. Digo, joder, ¿sabes tú? Vamos, digo, pero ¿cómo pues esta tarde ya? Sí, tú, venga. Y digo, es que me habían hecho cosido, tenía puntos, ¿sabes? Me habían hecho para cantar Mailo, porque luego fui haciendo cosas para yo sentirme mejor, ¿sabes? La operación de cirugía reparadora que me hicieron, en fin, una serie de cosas que tú para mejorar. Pero que eso es natural, el médico te lo propone, porque entra dentro y ya sabes que todo lleva años de proceso. Bueno, pues fíjate, me acaban de hacerlo y tenía todo puntos. Dije yo, es que tengo puntos, y dije, tenía unas gafas por ahí grandes, de aquellas italianas del año a la pera, que tenía unas azules, otras naranjas, otras no sé qué, de aquellas de la época de Sofía Loren, las tenía y sabes que ya no te las ponías. Dije, pues una de esas, para que no se me habían los puntos. Y fui a contar. Entonces, ¿para qué me ha servido? Para superar todo eso. O sea, yo como empecé a contar ante el público, ¿sabes? Es que primero me ponía gafas, pero a veces no. Después ya con gafas más sencillas, también para ver el público, claro, porque yo lo necesitaba, verlos. Pero ya no era necesario. Empecé ¿sabes?, a volar. Y ya me desapareció una queratitis que tenía, desapareció porque era mental. O sea, empezaron a desaparecer cosas que me estaban a mí dificultando. Al hablar ante el público, al cantar, y sobre todo al cantar. Porque volví a mi pueblo, a mi pueblecito de la Sierra de la Culebra, y descubrí que realmente lo que decían herreros era verdad. Lo mío eran los romances. Y entonces ahí, bueno, después, claro, preguntando a la gente, nadie ya, porque ya todo había cambiado mucho, y ya no era lo que era. Entonces, pero bueno, yo insistí en ello, y encontré gente mayor que me ayudó, el señor Sabino y la señora Juana, que eran maravillosos, que ya tenían 90 y pico, y habían conocido a mi abuela. Claro, yo fui a todos sus orígenes, y fue una maravilla el descubrir que lo mío era eso. Y primero iba con 2 romances. Mira, el Gerineldo, por ejemplo, fue el primero, porque mi abuela me lo contaba, entonces yo, pero no me acordaba más que de un trocito. Y mis tías de nada, decían, sí, contaba eso, pero nada. Y digo, y decía, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo completo? Entonces fue todo un verano que se transformó hasta que murió el señor Sabino 5 o 6 años después, o lo que fuera, y la señora Juana, que yo fui permanentemente con ellos, verano e invierno, a escuchar, porque las personas que yo, en mis abuelos y en la gente cuando yo era niña, yo eso no lo valoré, no lo aprecié, pero ahora yo me sentaba con ellos y la forma como hablaban, lo que decían, ya no era el que yo saqué un romance o saqué una canción, saqué un cuento. A lo mejor cuento de él 3 cuentos o 1 o 2 y un romance, no más, y estuve con él años, y con la señora Juana lo mismo, pero era todo ese sedimento que ellos, ¿sabes? Era escucharlos era, y sobre todo como los ojos les hacían chiribitas todavía, después de tantos años, que tenían 90 y era, Juana, y decía, y tal, y decía, 300 pastores, y decía la señora Juana, 300 ovejas, Sabino, 300 ovejas, 300 pastores, no. Entonces la señora Juana le iba rectificando, y, eso ya se lo contaste 20 veces, no importa. Luego me cerraba un cuento, a lo mejor 3 años después. O sea, era escuchar a esas personas, era una maravilla. Yo aquello fue
el retornar a mi tierra fue, pero fíjate lo que te digo, que aún después, hace 4 años, no me di cuenta y dije, ay, yo qué tarde empecé, digo, pero qué tarde empecé, ¿qué es lo que has empezado tarde? Somos tremendos, ¿eh? Como nos... ¿Verdad? Absolutamente. Gerineldo es el primer romance del que tengo recuerdo, porque me lo cantaba mi abuela María, la Colorada, la pastora de la Sierra de la Culebra. Era su romance que se ve favorito. Y mis tías además lo recuerdan. Cuando yo volvía a la Sierra de la Culebra después de años, pues preguntaba y decían, sí, ella lo cantaba. Pero claro, es lo que nos pasa cuando pasan tantos años, tú ya no te acuerdas, todo va cuarteado, te acuerdas de trocitos. Y qué fortuna todas las personas que han recogido, ¿sabes?, en libros. Pues claro, el romance tiene que ser vivo, es indudable, tiene que ser vivo, si no, no tiene sentido. Pero está muy bien que esté recogido para que no se olvide, quede ahí. Pues a mí me costó realmente, o sea, como no lo conseguía como yo quería o como yo recordaba, me fue a caer en las manos una recopilación que tiene de romances Agustín García Calvo, el gran escritor zamorano. Bueno, me entusiasmó, me encantó él, ¿no? Porque claro, había romances en que me caían solos, pero todos cuarteados, hijo, no había forma. Como mucho me acordaba de alguno infantil, que los infantiles es más fácil, te quedan más en la, ¿sabes?, de tanto, pero los que te han transmitido no tanto. Y Gerineldo además, es que a mí me parece tan bella la historia, todo lo que tiene detrás, ¿sabes? Porque que esté ambientado en el siglo VIII, que metemos ahí a Carlomagno y la corte de París. En París está doña Alda, la esposa de don Roldán, y todo lo de Roncesvalles, los pares de Francia. Es que entra todo, que todo está en el Quijote también, o sea, todo va unido. Y bueno, podríamos estar hablando horas de ello. Es una maravilla. Y de repente estar y ver cómo los árabes vinieron de los desiertos, y claro, llegaron el vergel, que era la península, era un vergel, qué maravilla, ¿no? Pero, ¿no? Y claro, pero atravesaron Roncesvalles, pero ahí ya el emperador, ¿no?, Carlomagno dijo, hasta aquí hemos llegado. Que fíjate, cuando fui a Bandón, que fui a lo de las epopeyas, en una ocasión que hacía Bruno de la Sal, que fui una de las ocasiones, me tocó también en un castillo de aquellos que eran circulares, de defensa, pequeño y circular, era una cosa, yo nunca había visto un castillo de aquellos, y fíjate, conservan uno. Y claro, todo eso cuando tú recorres así, te viene a la imaginación. Y claro, a mí me gusta siempre contarles, sobre todo a los adolescentes, para que es que ambientar los romances es elemental, ¿sabes? La época, el porqué, lo mismo que cuando recoges de una persona lo que sea, cómo es esa persona, cuando canta que ya se le han caído muchos dientes, ha tenido muchos hijos, la vida que ha llevado cada uno es muy importante también para cómo lo cantas, cómo lo haces. Bueno, pues a mí, por ejemplo, el que fuera en el siglo VIII, el que luego tuvieron que retroceder, ¿no?, y quedarse en la península, todos esos siglos, qué maravilla de cultura, y todos los acuerdos a los que llegaban después, que todo eso me entusiasmaba, por ejemplo en Lérida, ¿no?, y en todas esas zonas donde había las huertas, cómo aprendimos todo aquello a cultivar, y cómo cuando había guerra, no, pero los cultivos no se tocan, había unos convenios, era todo eso, lo estudias todo eso y te metes en un mundo y dices, qué maravilla. Y yo lo único que recuerdo, cuando me metí en ese mundo, que yo solamente escuchaba el Gerineldo, pero no me había metido en ese mundo, digo, qué pena, no puedo vivir 300 años y necesito por lo menos 600 porque te da esa especie de vértigo de que no vas a poder hacer lo que quisieras, ¿no? Porque no hay tiempo, ¿sabes? Después ya dices que sigan otros, pero al principio te da agobio. Y mi abuela, a mí siempre a los adolescentes se lo cuento, como toda esa parte, ¿no? Y también como Gerineldo era el biógrafo de Carlomagno, Eguinardo se llamaba, que después se puso Gerineldo. O sea que él, yo siempre lo cuento como que recogió de pequeño a ese niño que se quedó huérfano, lo crió junto a su hija, junto a Emma,
Emma, como era como su hermano, pues no le dio, ¿no? Y todas las damas de la corte de París, por eso me gusta meter a doña Alda y las damas, porque todas estaban locas por Gerineldo, y entonces la infanta dice, pues Dios, pues ¿cómo no me he fijado? Pues es verdad, ha ido creciendo, y el emperador lo tenía en una estima. Él lo tenía como ayudante para que lo vistiera, para todo, que los reyes. Y luego, encima, para que le llevara las crónicas y demás, o sea, era muy apreciado. Pero lo importante es cómo lo cantaba mi abuela. Mi abuela se ponía a hacer cualquier cosa, ¿sabes? Siempre, y luego canta. Y anda. Gerineldo, Gerineldo, paje del rey más querido. ¿Quién te tuviera esta noche? ¿Quién te tuviera esta noche en mi jardín florecido? Y hablas florecido. Válgame Dios, Gerineldo, cuerpo que tienes tan lindo. ¿Quién te pudiera gozar? Y ahí se le llenaba la boca, ¿sabes? ¿Quién te pudiera gozar 2 horas a mi albedrío? Como soy vuestro criado, señora, os burláis conmigo. No me burlo, Gerineldo, no me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. ¿Y a qué hora, mi señora, vendré yo a lo prometido? Entre las 12 y la 1, entre las 12 y la 1, que el rey estará dormido. Medianoche ya llegada, Gerineldo no ha venido. Oh Malaya, Gerineldo, oh Malaya, Gerineldo, ¿quién amor puso contigo? 7 vueltas dio al palacio y otras 7 dio al castillo. Y a la séptima que dio, y a la séptima que dio, al cuarto la infanta ha ido. Ha golpeado la puerta, medroso y con gran sigilo. ¿Quién a mi estancia se atreve? ¿Quién a mi estancia se atreve? ¿Quién llamase a mi postigo? Señora, soy Gerineldo, que vengo a lo prometido. Le ha tomado de la mano, le ha tomado de la mano, y en su estancia le ha metido. ¿Quieres un vaso de agua o una copa de vino? No quiero vino ni agua, no quiero más, querido. Se van arrancando ropas, se quedan en cueros vivos. Empezaron a luchar como mujer y marido. Y cansados de luchar, se van quedando dormidos. Y el sudor de sus miembros, el sudor de sus miembros, se lorea un airecillo. Mira, esto del airecillo, cuando es para adolescentes, es que no saben qué hacer, ni dónde meterse si debajo del asiento. Me encanta el ir, mira, cuando voy para adolescentes, es que, o por ejemplo decir, que la infanta en aquella época que no viene, pero ¿qué pasa? Claro, se lo hice por la mañana, por la noche puede haber cambiado de idea, pero ¿cómo es que quiere que vaya? ¿No? Es todo un... Entonces, el ir, porque es una cosa que aprendí con los adolescentes, porque son muy difíciles. Y cuando a mí me lo propusieron a los 3 o 4 años de empezar a contar, muy pronto, ir con la editorial Buñuel, que iba por toda España, y era dificilísimo. Y además no me hacían ni caso. Entraban y como... ¿Qué? Romances, poesía, vaya rollo. Ya lo recibían y me decían eso. Entonces ya era... Entonces tuve que exigirle al profesorado que no le dijeran a qué iban. Entonces no sabían a qué iban. O sea, es que y además otra cosa, que se sentara el profesorado
Pues claro, como les decían, como no os tendáis luego un examen, es que ¿cómo empiezo yo luego la función? Entonces no sabían a qué iban. Entonces cuando aprendí ese truco que no supieran, ¿sabes? Eso era la maravilla, porque yo los recibía, no sabían a qué venían, y después cuando ya estaban todos sentados, yo venía desde atrás. Camina don Boiso, mañanita fría, a tierra de moros, a buscar amiga. Entonces, miran para atrás, ¿sabes? Y entonces ¿sabes? Depende del romance, los metía. Claro, es eso, la sorpresa, porque claro, la poesía, el romancero, ¡qué rollo! No, es una maravilla, porque yo te lo ambiento, ¿sabes? Te digo en qué época era, cómo la gente pensaba. Y claro, y entonces aprendí a interrumpirlo, porque a lo mejor alguno se reía o hablaba, entonces el profesor interrumpiendo. No, tienen que hablar, tienen que moverse, ¿sabes? Que no pasa nada, que se muevan, que hablen, que digan, que no pasa nada, ¿sabes? Es algo, no, y soy yo la que tengo que interrumpir el romance y decirle, ¿qué? Tú, ¿sabes? Entonces, eso fue una cosa, lo de aprender a interrumpir el romance, no es una cosa fácil. Eso me costó tiempo, o sea, fue una cosa que se me dio natural, el de interrumpir el romance. Y es una cosa que me encanta.